Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la oración. El Señor nos dice la importancia de orar y quiero leerles en el Salmo 65 y el verso 2. Dice la palabra del Señor esto: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. En este pasaje dice que Dios oye la oración. Segundo, dice que toda carne debe venir a Dios. La pregunta es, ¿por qué tiene que venir toda carne a Dios? La respuesta es que solo Dios tiene atributos que lo distinguen como Dios, es porque tiene tres atributos. Uno, es omnisciente, que lo sabe todo; es omnipresente, que está en todo lugar; y es omnipotente, que todo lo puede. Esa es la causa por la cual toda carne debe venir a Dios, porque en Dios cada uno de los seres humanos tenemos solución en Él. Fuera de Él nosotros tenemos fracasos, tenemos desánimos, porque no podemos resolver lo que solo Dios puede hacer. Confiar en los hombres nunca va a ser la solución, puesto que los hombres no son omnipotentes. Los hombres no son omnipresentes, no pueden estar contigo cuando tú los necesites y a la hora que los necesites. Tampoco son omniscientes, quiere decir que no lo saben todo. Por ende, esto nos debe dar una pauta por qué toda carne tiene que venir a Dios. Y la respuesta es porque solo Él es omnipotente, solo Él puede arreglar todo, porque Él es omnipresente, porque Él está contigo en todo tiempo y en todo lugar, porque Él es omnisciente, solo Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿quiénes deben de orar? La respuesta es todos los que tienen un cuerpo. Dice que toda carne debe venir a Dios. Toda persona, cualquiera que sea su edad, hombre o mujer, debe venir a la presencia de Dios y orar. Si es un anciano, viuda, huérfano, extranjeros, reyes, amos, siervos, libres, esclavos, padres, hijos, empleados, patrones, cualquiera que sea su función, si tiene un cuerpo, siempre va a tener una necesidad de orar. Va a tener en cosas que no puede arreglar, va a tener cosas que le hagan sentirse no bien, que no pueda resolver. Así que toda persona que tiene un cuerpo debe orar. Ahora, ¿qué es orar? Orar es una palabra tan corta, pero también revela muchas cosas. Orar es hablar con Dios. Cuando tú y yo oramos, estamos hablando con el Ser Todopoderoso. Estamos hablando con aquel que lo sabe todo. Estamos orando con aquel que lo puede resolver todo. Eso es orar. Por eso debemos orar. Ahora, cuando oramos, ¿de qué debemos hablar cuando estamos con Dios? Debemos hablar de todo lo que no podemos arreglar y de todo lo que nos aflige. Esa es la causa por la cual, o de lo que nosotros debemos hablar cuando oramos, cuando hablamos con el Señor. Todo lo que no podemos arreglar y todo lo que nos aflige debe ser traído a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si alguien está necesitado de alrededor nuestro y trae sus situaciones a nuestras vidas y nos presenta su situación, nos encontramos que no vamos a poder resolverlo, que no tenemos la capacidad de resolverlo, y eso nos va a producir carga, peso, aflicción. Es la razón por la cual tenemos que hablar y orar con Dios, hablarle a Dios de eso. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar en el mismo momento y en el mismo lugar que lo necesitemos. Eso es muy importante. Muchas veces queremos orar hasta que viene el fin de semana, cuando vamos a estar reunidos con los hermanos. No, debemos orar en el mismo momento que tenemos la necesidad, en el mismo lugar en donde nos encontremos. Porque recuérdese que Dios es omnipresente. Él está contigo, conmigo, en todo lugar. Ahora, veamos algunos ejemplos de las muchas
razones por las cuales debemos orar. Un ejemplo que a mí me impresiona es cómo un anciano, ¿por qué un anciano tiene necesidad de orar? La respuesta es, dice en el Salmo 71, que un anciano se aflige. ¿Qué le aflige a un anciano? Tal vez le aflige la situación y qué va a pasar conmigo cuando yo ya no pueda trabajar. ¿Qué va a pasar conmigo si mi cuerpo se enferma? ¿Qué va a pasar conmigo cuando la situación esté difícil, que de repente no tenga el apoyo de quien espero tenerlo? Entonces son cosas que a un anciano le afligen. ¿Qué hace o qué debe hacer un anciano? La palabra del Señor nos enseña esta situación. En el Salmo 71, el verso 1, dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado. ¿Qué es lo que teme un anciano? Ser avergonzado en su etapa de la vejez, porque no puede servirse, porque no puede atenderse, y eso lo puede afligir. En el verso 3, el anciano está hablando con Dios y le dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. ¿Cuánto necesitamos a Dios? Lo necesitamos siempre y continuamente. Por eso es que cuando sentimos cosas o pensamos cosas, tiene que ser llevado a Dios, porque entonces cuando se lo entregamos, la preocupación o la aflicción es detenida, porque le estamos entregando a Dios esa situación, y entonces nosotros experimentamos paz. Sigue diciendo en este verso 3, tú has dado mandamiento para salvarme. Dios cuida cuando uno ora. En el verso 4 dice: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Son temores que el anciano tiene. Son temores que un anciano puede experimentar, que lo maltraten a veces no solo las gentes que no son sus familiares, a veces lo maltratan la misma gente, sus hijos, sus familias, a veces la pareja. Entonces, todo eso son cosas que afligen y que son motivos de oración, son motivos que tienen que traerse a la presencia de Dios. En el verso 5 dijo: porque tú, Señor, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Ahí se ve cómo esta vida ha aprendido durante los años a depender del Señor en todas sus necesidades y aflicciones. En el verso 9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Mire qué hermoso, Dios mío, poder tener un lugar donde venir y descansar, de decirle a Dios lo que nos acontece y confiar totalmente. En Dios podemos confiar absolutamente el 100% de que Él tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 65:2 dice: tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Esto es maravilloso. A mí me parece hermoso cómo un anciano puede tener una paz maravillosa de parte de Dios a pesar de su edad. En el verso 9 dice: no me deseches en el tiempo de la vejez, ya lo leímos, y dice: cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. En el verso 18, aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Eso es maravilloso. Para mí, yo veo que los motivos para orar son infinitos. Solo estoy mirando un caso que creo que es algo que aflige mucho a una persona que está en la vejez. Otra situación que puede afligir, por ejemplo, a una viuda. ¿Qué hace una viuda cuando se ha quedado sin la provisión de su esposo? ¿Qué hace cuando ve a sus hijos en la necesidad? La persona, la viuda, se aflige, tiene las mismas necesidades ahora como cuando estaba su esposo a su lado. Pero el esposo trabajaba y proveía lo que necesitaba. Ahora no tiene el esposo. Ahora, ¿dónde tiene que ir esta mujer? Bueno, tiene que ir con Dios igualmente. Tiene que ir ¿por qué? Porque Dios es omnipotente, porque Dios puede resolverle, porque Dios es omnisciente, Dios sabe lo que necesita
y también Dios es omnipresente, Dios está con ella. Es importante que una mujer viuda sepa que en Dios tiene la solución a sus necesidades. ¿Qué sucede con un huérfano? Alguien que le falta a su padre o su madre. Él también tiene que saber que en Dios tiene una esperanza y tiene una solución la situación que está atravesando. Porque Dios es omnipotente para resolver su necesidad. Dios es omnipresente para ayudarlo en el momento donde Él está, a la hora que está. Y también Dios es omnisciente, pues Él sabe lo que necesita ese huérfano. Así que con esto podemos ver que toda persona, por eso dice, toda carne vendrá a ti y orará, porque todos tenemos necesidad. Estoy dando algunos ejemplos de los que son más, que normalmente la gente ora, aparentemente ora más por eso. Pero todas las personas tienen necesidad. Por ejemplo, aunque no tengamos la necesidad de la pareja, o me refiero que esté con nosotros, y que no tengamos carencias aún materiales, eso no quiere decir que no necesitamos a Dios. En el Salmo 86, el verso 3, el salmista está diciendo: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Si usted está ahí y tal vez tiene lo que necesita, tiene un techo, tiene vestido, tiene alimento, tiene una familia y está próspero en su vida temporal, me refiero a las cosas materiales, eso no quiere decir que usted no sea una vida que tiene necesidad de hablar con Dios. Estamos seguros que hay cosas que tiene que arreglar. Y más adelante vamos a hablar sobre esto. Nosotros, nadie de los seres humanos que estamos en el cuerpo podemos decir que no necesitamos a Dios, porque para que el cuerpo viva, y vive por esto lo que está diciendo en el Salmo 86:3, vivimos por la misericordia del Señor. Usted y yo no podemos comprar un minuto de vida con lo que nosotros tenemos. No le podemos comprar a Dios. Bueno, Señor, quiero que me dé por favor 10 años de vida, le voy a pagar tanto. A Dios no podemos comprarle lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que venir con Dios y pedirle a Él que nos extienda su misericordia, pero no la podemos comprar. Así que aunque usted tenga las cosas que requiere para habitar en su cuerpo y que tiene de todo, qué bueno por eso, pero eso no lo hace a usted una persona que no necesite orar. Usted tiene que pedirle a Dios, como yo y como todos, que extienda su misericordia sobre nuestras vidas, porque solo Él puede darnos esa continuidad de vida de un día hacia otro. En el Salmo 88 y el verso 13 dice: mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Quién de entre todos los que tenemos la vida en el cuerpo puede afirmar que va a estar mañana respirando? No importa qué edad tenga, no importa cuánto tenga, no puede afirmar, o aunque lo dijere, si Dios dice que el fin de nuestra vida termina, aunque la persona presuma de declarar que puede continuar perseverar en este cuerpo o mantener la vida en el cuerpo, eso no quiere decir que va a ser así. El que tiene la última palabra de cuánto estamos en el cuerpo es nuestro bendito Señor Jesucristo, y por ello todos debemos orar. Ahora veamos otro ejemplo de oración que es necesario hacer. Cuando nosotros confrontamos situaciones en la vida que no sabemos qué hacer, aún en el trabajo, en los estudios, en cualquier situación, eso hace que nosotros busquemos el rostro de Dios, porque Él puede ayudarnos.
En el Salmo 144 y el verso 1 dice que David dijo esto: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Es de Dios de donde proviene la sabiduría que necesitamos para resolver la situación que estamos confrontando. Y eso, cualquier situación que nosotros confrontemos en la vida que no podemos resolver o que no sabemos qué hacer, siempre tenemos que venir ante Dios y pedirle su ayuda, pedirle que nos enseñe, que nos capacite, que nos habilite. Así que esas son las cosas que Dios dice por las cuales toda carne debe orar. También el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11 y el verso 28 habla de las personas cuando están sin esperanza, cuando una vida pierde la esperanza, cuando en su vida solo ve dolor, solo ve miseria, vicios, enfermedades, y que no pueden ver una esperanza, que ya se rindieron, piensan que su vida va a terminar así. ¿Qué deben hacer? Bueno, venir con Dios y orar. En Mateo 11, 28 dice esto: el Señor Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo es que venimos al Señor? En oración. ¿Y qué es lo que nos tiene trabajados? En los pensamientos. Buscamos una solución en la mente y no la hallamos. Y buscamos otro pensamiento y no lo hallamos. O buscamos una solución y encontramos, no se puede. Tú no puedes, tú no sirves, muchos pensares de esos. ¿Y qué sucede? La persona se empieza a debilitar en su mente, en su espíritu, y deja de pelear, deja de querer vencer eso, y empieza a sentir pérdida de fuerza y empieza a aceptar esas condiciones y llega a creer que no hay esperanza para su vida. Pero déjame decirte que es esa situación que estás atravesando así es lo que te tiene que traer a Jesucristo y orar y declararle al Señor y confesarle al Señor tu situación, echar esa carga, lo que te aflige, lo que te oprime, lo que tú no puedes, lo tienes que traer al Señor. Y cuando tú se lo dices, el Señor lo recibe. Y cuando Él lo recibe, tú tienes que creer. Tienes que aceptar que ya se los ha entregado, se los ha puesto en sus manos y confiar en Él. En el verso 29 el Señor dice esto: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Sabes lo que nos aflige mucho? Cuando sentimos aflicciones, cuando sentimos desesperación, esa es nuestra alma. ¿Y cuándo es que se aflige nuestra alma? Nuestra alma se aflige porque no tiene las cosas que necesita. Le falta casa, le falta techo, le falta el vestido, alimento. Todo eso aflige nuestras almas. ¿A dónde tenemos que ir? Ir con Jesucristo y pedirle, exponerle nuestra necesidad y que Él nos dé la luz, la sabiduría de cómo resolver eso. Tenemos que confiar y creer que Él tiene la solución para nuestra necesidad. La palabra lo declara así: venir a mí toda carne. ¿Por qué tenemos que venir a Él? Porque solo Él es omnipotente, solo Él es omnisciente y solo Él es omnipresente. No podemos llevar nuestras cargas a los hombres como que fueran Dios. Siempre vamos a ser defraudados porque el hombre no tiene los atributos de Dios. Así que debemos tornarnos al Señor. Ahora, hay algo más. Otra cosa más, otro tipo de oración que describe el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5, el verso 7, dice que cuando las almas se afligen, ¿qué deben hacer cuando una alma está afligida? Si usted está pasando por una situación en la que siente que se está ahogando y que se está desesperando, ¿qué es lo que dice Dios que usted o yo debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es lo que recomienda la palabra de Dios aquí. Dice que en este pasaje, 1 Pedro 5, 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor Jesús, porque Él tiene cuidado de vosotros.
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cómo es que nosotros le echamos nuestra ansiedad al Señor? Cuando nosotros la confesamos, en ese momento el Señor lo estamos sacando de dentro de nosotros, se la estamos entregando al Señor y nuestra alma se reposa, ya no va a estar afligida por eso, porque ya se la hemos entregado al Señor y el Señor dice que Él tiene cuidado de nosotros. Hay infinidad de razones por las cuales orar. Tal vez en alguna ocasión nos acontezca que nos encontramos con falta de sabiduría. En el libro de Santiago dice que si alguien tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Ve, cualquier necesidad que nosotros estemos confrontando hace merecedora de que vayamos con Dios. No importa si le parece pequeña o si le parece muy grande, o tal vez le parezca que esa petición sí vale la pena pedírsela a Dios, o tal vez le parezca que la cosa no es tan importante y que tal vez usted diga, no tengo por qué molestar a Dios con esto. Déjeme decirle, a Dios no se ofende el que le traigamos cosas que parecen insignificantes. Dios se agrada cuando nosotros oramos. Dios se deleita cuando venimos con Él, aún por pequeñas cosas, porque esa pequeña cosa nos permite tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Hacedor. No importa cuán pequeña o cuán grande, mientras esa situación nos acerque a Dios, es una bendición para nosotros el hecho de venir y hablar con nuestro Creador. Hay muchas e infinitas razones por las cuales usted debe orar. Debe orar por su esposo, debe orar por sus hijos, debe orar por usted mismo, debe orar por su trabajo, debe orar por su patrón, debe orar por el presidente, debe orar por las autoridades, debe orar por la iglesia, debe orar por los vecinos, debe orar por todo. Todos debemos orar por todo. Nosotros mientras oramos no pecamos. Pecamos cuando no oramos y pecamos cuando dejamos de orar. Cuando dejamos de orar, empezamos a hacer juicios apoyados en nuestro propio entendimiento. En lugar de resolver, juzgamos. Y en lugar de traer luz a los que la necesitan, los confundimos. No es bueno que nosotros estemos sin orar porque eso nos expone a que pequemos con tanta facilidad cuando vemos las necesidades de los demás. ¿Qué debemos hacer cuando vemos las necesidades de los demás? Orar también por ellos. Pedirle a Dios que tenga piedad y misericordia de ellos y que lo que tú ves que les falta, pedirle a Dios que les dé sabiduría, que les dé entendimiento para que ellos mismos también puedan resolver esa situación. Ahora, ¿por qué debemos orar? Vuelvo a repetir, es muy importante esto. Debemos orar por todo lo que no podemos arreglar. Primero, ¿qué es lo que nosotros no podemos arreglar de nosotros mismos? Usted y yo no podemos arreglar a nuestro espíritu. El espíritu del hombre se pierde, se desconecta de Dios por el pecado. Y ningún ser humano puede borrar el pecado de sí mismo por sí mismo. Tiene que venir con Dios. Y cuando pide perdón, Dios lo perdona. Y ahí su espíritu entra en relación con Dios. Empieza otra vez esa relación. Segundo, ¿por qué debemos orar? Debemos orar porque nuestra alma debe ser enseñada quién es Dios y ella debe aprender a someterse a la voluntad de Dios. Nuestra alma sin la oración, sin la reverencia, sin la comunicación con Dios, no se corrige. Nuestra alma es nuestra voluntad, nuestras emociones. Ellas no se corrigen
solo por haber aceptado a Jesús. Nuestra alma, para que sea restaurada, tiene que conocer a Dios y tiene que venir y someterse a la voluntad de Dios. Una persona, un creyente que recibió a Jesús, pero que no lee la palabra y que no ora la palabra, por tanto, esa alma, usted va a ver su comportamiento, que no hay mucha diferencia entre antes de que haya recibido a Jesús y ahora que ya lo ha recibido. ¿Por qué no se ve un cambio? El cambio no se ve porque esa alma no está recibiendo el conocimiento de Dios y también, por ende, no puede someterse. Nosotros, cuando oramos, debemos saber, debemos someter nuestra voluntad a la de Dios. Jesús oró cuando estuvo en el momento más tribulacionario en la vida de él, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní. Dice que sus venas, su cuerpo, sus venas se rompían y sudaba sangre. Era una aflicción terrible. Y su oración fue expuesta. Él pidió y oró. Su alma clamó y Dios lo oyó. Pero al final de su oración, él dijo, si no es posible que pase de mí esta copa, hágase su voluntad. Esa es la oración que debe hacer nuestra alma cada vez que oramos. Podemos pedir lo que nosotros queremos. Lo que quiere, nuestra alma siempre quiere que Dios haga lo que a nosotros nos gusta, a lo que a nuestra alma le gusta. Podemos pedirlo, sí, pero al final de la oración siempre debiéramos decir, Señor, esto es lo que quiero, pero que se haga su voluntad. Y así le iremos enseñando a nuestra alma. Nuestra alma necesita aprender a humillarse, a rendirse a la voluntad de Dios. El tercer punto es cuando, una vez que nuestra alma se ha sometido a la voluntad de Dios, nuestro cuerpo reciba de Dios todo lo que necesitemos. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Después que nuestra alma se somete a la voluntad de Dios, nuestro cuerpo reciba de Dios todo lo que necesitemos, no lo que queramos. Queremos muchas cosas que verdaderamente no necesitamos. Necesitamos tener lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Necesitamos techo, vestido y comida. Con ello dijo Jesús que debemos estar contentos. Debemos estar contentos. Ok, ¿cómo debemos orar? El Señor Jesús en Mateo capítulo 6 nos enseña cómo debemos orar. En el verso 5, el Señor dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Cómo oran los hipócritas? ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que aparenta ser algo que no está viviendo. Algo que no es real. Solo lo está aparentando delante de la gente, pero que en su vida personal, en su vida como individuo solo, él no tiene no es real en su ser interior eso. Eso no es verdad y eso es ser hipócrita. Y el Señor dice que cuando nosotros hablemos con Dios, que no seamos como los hipócritas. ¿Cómo lo hacen los hipócritas? Dice que ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El Señor no quiere que oremos de esa manera. El Señor quiere que oremos en secreto, donde nosotros no nos podamos vanagloriar. ¿Dónde orar? El Señor Jesús dice en Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué es tan importante orar en lo secreto?
porque es ahí donde realmente nosotros no tenemos ni la preocupación que alguien esté en derredor nuestro y donde podemos ser muy sinceros, donde podemos hablar toda la verdad, la realidad de nuestra condición interna, el tipo de pensamientos que tenemos, no importa cuán feos sean, los podemos confesar al Señor. Las intenciones malas que podamos estar sintiendo o haber hecho o deseando, las podemos confesar al Señor ahí en ese lugar. Los deseos malos que pudieran estar afectándonos, los podemos confesar al Señor ahí, sí. Y eso, cuando lo hacemos con Él no nos va a condenar. Él lo que quiere es perdonarnos, no condenarnos. Pero si eso que hacemos en secreto lo hiciéramos en público, alrededor, con gente alrededor nuestro, y confesáramos lo que pensamos y lo que intentamos y lo que deseamos, la gente nos puede juzgar y criticar muy severamente. Podrían incluso pensar que nuestra fe en Dios no es sincera. Pero Dios, que sabe todas las cosas, nos enseña estas cosas. Por eso que nuestra oración debe ser en secreto, porque ahí es cuando realmente nosotros resolvemos con Dios, con el que verdaderamente es nuestro juez, y que Él conoce lo interior y lo exterior. Es con Él que tenemos que arreglar las cosas, y es ahí el lugar en lo secreto donde tenemos que abrir completamente nuestra mente, nuestros corazones, lo que contiene el corazón, que son los deseos y las intenciones, que es nuestra alma, la voluntad nuestra, cuando se revela hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hablar en oración, en lo secreto. Ahora, en el verso 7, ¿qué se le debe decir al Señor cuando estamos ahí? Dice el Señor en este verso que no usemos vanas repeticiones. A veces cuando uno no tiene entendimiento sobre este asunto, uno tiende a decirle al Señor una vez y vuelve otra vez a repetirle y vuelve otra vez a decirle lo mismo. Eso refleja que el que está orando no ha creído que Dios está frente a él. Cuando está repite y repite y repite eso mismo que ya pidió al principio, significa que no cree que verdaderamente Dios lo está oyendo. Cuando tú hablas con una persona y le dices lo que quieres y la persona te ha entendido y tú ves que ya te entendió y está respondiendo con hechos lo que tú has pedido, no necesitas repetirlo. ¿Por qué? Porque tú ya viste que tienes lo que has pedido. Así es en la oración. No podemos estar repitiendo cosas. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos hablando y decirlo con fe, creyendo que el Señor nos está oyendo. En el verso del Salmo 65, cuando iniciamos, dice que Él oye la oración. Él oye la oración y nosotros tenemos que estar conscientes que estamos hablando con Él y que Él nos está escuchando atentamente. Es por eso que no debemos estar repitiendo. Di lo que quieres, lo que tú anhelas, lo que tú necesitas y cree, Dios te ha oído. Ahora, la palabra nos recomienda que cuando una gente está repitiendo y repitiendo, nosotros no debemos hacer eso. Voy a leer como dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los que no creen, los que dudan, los gentiles, dice, que piensan que por su palabrería serán oídos. En el 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Así que Él sabe lo que tú vas a orar, Él sabe lo que le vas a pedir desde antes que se lo pidas. Por eso no usemos vanas repeticiones. Lo que le digas, sé consciente
de lo que estás orando, de lo que estás pidiendo, de lo que estás exponiéndole al Señor, porque Él está enfrente a ti, Él está escuchando todo lo que le estás diciendo. Entonces, tú debes ser muy, muy cuidadoso, muy formal cuando estás orando con el Señor. Quiero decir respetuoso. A eso me refiero en cuanto a ser formal. Hay un ejemplo perfecto de la oración. Y el ejemplo que Jesús nos enseña en este pasaje es perfecto, porque en la oración que Él hace está cubriendo la necesidad de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestros cuerpos. Cuando nosotros no oramos correctamente, generalmente erramos pidiendo las cosas que necesitamos en el cuerpo. Pero muchas veces no pedimos por nuestro espíritu, no pedimos por nuestra alma. Entonces, necesitamos conocer la oración que debemos hacer, es donde se cubre nuestro espíritu, donde se cubre nuestra alma y se cubre nuestro cuerpo. Y en el ejemplo de Mateo, cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús, enséñanos a orar. Es que se tiene que aprender a hacerlo, no es algo que podamos hacer como naturalmente sin haber sido enseñados. El Señor Jesús les enseñó a orar y ahora nos está enseñando a nosotros. Así que dice aquí en esta parte, en el verso 9, vosotros, le dice Jesús a sus discípulos, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esas palabras, ¿qué parte de nuestro ser están cubriendo? Ese es nuestro espíritu. El espíritu de nosotros se conecta con el espíritu de Dios y tiene una relación. Nuestro espíritu está diseñado para conectarse con Dios, con el espíritu, porque Dios es espíritu. Nosotros entendemos cosas. Y ahí es cuando se da la conexión. Dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, o en los cielos, dicen otras versiones, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa? ¿Quién está operando ahí en nuestro ser? Es nuestro espíritu, está alabando a Dios, está reconociendo a Dios primero, que es nuestro Padre. También está ubicando el lugar donde está nuestro Padre, en los cielos, en el cielo. Y también le está diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Qué le está diciendo cuando dice sean santificado? Puro, puro es tu nombre. Es perfecto. Está reconociendo nuestro espíritu a Dios como es Él. Como es Él. Entonces, esa es una necesidad para nuestro espíritu, claro. El espíritu de nosotros lo que necesita es conocer profundamente a Dios, y por el conocimiento que recibe nuestro espíritu de cómo es Dios, nosotros podemos alabarlo y adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, honrarlo, cuando nuestro espíritu sabe cómo es Dios. Esa es la necesidad de nuestro espíritu. Reconocer a Dios como nuestro Padre, saber dónde está y saber cómo es. Esa es la necesidad del espíritu. Ahora, la segunda necesidad que tenemos en nuestro ser es que nuestra alma, Jesús en el verso 10, 6:10 de Mateo dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa oración, venga tu reino, es la petición para nuestra alma, porque nuestra alma es la que tiene la voluntad, ella es la que decide en nuestra alma. El cuerpo lo puede mover el espíritu o lo puede mover el alma, pero en este caso, como nosotros estábamos sin Cristo, nosotros hemos acostumbrados a vivir con el alma, haciendo lo que nosotros queremos, como queremos, cuando queremos, donde queremos. Esa es la vida del alma que no se ha sometido a Dios. Entonces, cuando viene y ora en el verso 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra alma, la necesidad de nuestra alma
es reconocer que Dios es perfecto y que Dios, su voluntad de Él, en Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero la nuestra, sin el Señor, es mala, nuestra voluntad es mala, es desagradable e imperfecta. Al grado que nosotros mismos podemos probar que cuando tomamos decisiones vemos resultados que ni siquiera a nosotros nos gustan. Y eso es debido, y eso puede probar que nuestra voluntad ciertamente es mala, que no es agradable y que es imperfecta. Por ende, nuestra necesidad en el alma es aprender esto que Jesús dice aquí, que venga su reino, que se haga su voluntad en nuestras vidas, aquí en la tierra, como se hace en el cielo. Quiere decir que aquí en la tierra nuestra alma debe aprender a someterse voluntariamente a la voluntad de Dios cuando entiende o entienda que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando el alma acepta esto, nuestra alma acepta esto, nuestra alma está cubierta, se pone feliz. Ahora, cuando eso ya ha sucedido, la tercera necesidad que tenemos en nosotros es nuestro cuerpo. Y en el verso 11 Jesús ora por eso. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué necesita nuestro cuerpo? El alimento. Dios nos lo da cuando nosotros nos sometemos en el orden correcto. Cuando oramos por nuestro espíritu y alabamos y bendecimos y glorificamos al Señor, entramos en esa comunión de reverencia, Dios se agrada de nosotros, luego nuestra alma se somete a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, entonces viene la provisión. Entonces Dios abre su mano y nos da lo que necesitamos para nuestro cuerpo. Es lo que ora Jesús, es la oración perfecta. La oración perfecta es cuando en tu oración cubres tu espíritu. Cubrir la necesidad de tu espíritu significa que alabas y adoras a Dios y lo reverencias profundamente. Cuando cubres tu alma, es cuando tu alma se somete a la voluntad de Dios. Cuando cubres tu cuerpo, es cuando Dios te provee lo que necesitas en tu cuerpo. Entonces, la oración que has tenido o tienes con Dios está bien, está correcta. Pero, como nadie de entre los hombres somos perfectos, solo Jesucristo lo es. Por ende, nosotros tenemos que aprender a orar y tenemos que aprender a resolver las cosas que hemos hecho mal o que estamos haciendo mal y tal vez por ignorancia sigámoslas haciendo, aún después de conocer ciertas cosas. ¿Qué debemos hacer cuando nosotros pecamos? ¿Es una necesidad ser perdonados? Sí. Tenemos una necesidad grande. Cada día, cada individuo necesita arreglar las faltas que hay en su propia vida con aquel que es nuestro Dios, con aquel que es nuestro juez. Dice en el verso 12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es una necesidad ser perdonado? Es necesario, lo necesitamos. Y para ser perdonados tenemos que venir en oración voluntariamente. Y debemos venir y confesarle al Señor todo lo que hemos hecho. Por eso es tan bella la oración en secreto. Es tan maravilloso porque ahí no le tenemos que estar tratando de esconder cosas, sino solamente abrir totalmente nuestra mente y nuestro corazón y nuestra alma al Señor y confesar todo. Y en ese momento, en Hebreos capítulo 4, el verso 13, quiero leerlo para que usted escuche lo que el Señor dice en esta parte de la Escritura.
Dice en el verso 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es maravilloso poder ser conscientes ahora que debemos estar continuamente orando, poniéndonos al corriente de lo que está aconteciendo en nuestro ser interior. Cuando venimos con esa humildad ante el Señor y le confesamos todo, entonces el Señor, bendito sea Él, nos perdona. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, quiere decir nuestro intercesor a favor nuestro a la derecha del Padre. En el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, quiere decir nuestra fe, nuestra confianza en lo que Jesús hizo por nosotros y sigue haciendo aún ahora por nosotros. En el 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que no tengas pena de confesar, de descubrir los pensamientos por muy malos que sean, las intenciones por muy malas que sean, los deseos por muy perversos que sean. No te avergüences cuando estás en lo secreto delante del Señor. Confiésalos. Tú eres libre cuando los declaras, cuando se los confiesas. En ese momento, lo que está en tu mente o en tu alma, en tu corazón, y tú lo estás hablando, se está yendo de tu ser. Dios te está lavando, te está bañando, te está limpiando de esa contaminación. La oración representa igual como cuando nos bañamos. Cuando nosotros nos relacionamos en lo que hacemos en la vida diaria, tenemos diferencias con la gente, tenemos a veces hasta discusiones o cosas de este tipo. Esas cosas nos ensucian. Es como cuando uno anda trabajando y suda y de repente tocas algo sucio y te manchas y te fuiste limpio de tu casa, pero regresas la ropa sucia, tu cuerpo sudado, a veces despidiendo un olor que no es exactamente el que quisiéramos, pero ese es el resultado de la relación con las cosas con las cuales tocamos. ¿Qué debemos hacer cuando venimos de esa situación? Tenemos que bañarnos para que cuando entremos en la relación con Dios no haya problemas, no haya distancia, sino que podamos tocarlo y podamos tocarlo, desprender virtud de Él. ¿Cómo lo hacemos? Cuando venimos con Él a lo secreto y le confesamos exactamente todo lo que aconteció o está aconteciendo en nuestro ser interior. Por eso no tengas temor de confesarle al Señor, porque Él dice aquí en este verso que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero Él no pecó. Así que ten confianza. En el verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la oración tú resuelves cualquier situación que hubiera acontecido en tu persona. No importa cuán grave fue. Dios tiene una solución para ti en ese momento y en ese lugar. Tú lo que necesitas es estar en paz con Dios. Así que es hermoso orar. En Primera de Juan dice 1:9 que el que confiesa sus pecados, y no solo los pecados, pero también las angustias, cualquier cosa, dice que el que confiesa al Señor, en este pasaje dice, el que confiesa sus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y también de limpiarnos de toda maldad. Si tú ves que hay maldad en ti, tú puedes ver pensares malos, puedes ver intenciones malas dentro de ti, ¿eres consciente que hay deseos malos dentro de ti? ¿Qué se hace cuando uno encuentra eso dentro de nosotros? O se va uno con Jesús y le confiesa a uno todo
todo absolutamente. Y cuando nosotros lo confesamos, Él nos perdona. Y cuando Él nos perdona, siempre nos rocía con su sangre. Y lo que hace la sangre de Jesús es que borra todo el pecado y nos limpia de toda maldad. Después que tú eres consciente que eso pasa en nosotros, tú eres feliz. Ahora tienes paz con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando la persona se ha humillado ante el Señor y ha pedido perdón, entonces la siguiente oración que hace el Señor Jesús dijo: no nos metas en tentación. El Señor nunca te va a empujar a ti para que seas tentado. Tentar, la palabra tentación significa que Dios estuviera procurando que tú hicieras el mal. Eso nunca lo va a hacer. Dios nunca provoca a alguien que quiera hacer el mal. Ese es el enemigo que provoca esas cosas. Ahora, ¿cuándo es que la persona es tentada? La persona es tentada cuando no ora. Miren, el Señor Jesús, el día que fue entregado en la noche, cuando estuvo en Getsemaní, Él estuvo en la batalla para confrontar esa situación, pero los discípulos que fueron con Él, dice que no pudieron mantenerse en oración. Cuando Jesús, después que fue a orar y los halló durmiendo, les dijo: velen y oren para que no entren en tentación. ¿Cuándo es que la persona es tentada por el diablo a hacer lo malo? Cuando la persona tiene cosas malas en su mente, tiene deseos malos, tiene intenciones malas y no ha ido con Dios a orar, a pedir perdón, a humillarse, esa persona está bajo la influencia abierta del enemigo. Lo va a tentar, lo va a llevar a hacer pecado. Por eso, el Señor, aquí es una petición que debemos hacer: Señor, apárteme de la tentación. Pero ¿cómo me va a apartar? Cuando nosotros vamos a la oración y lo declaramos, el Señor sabe que no queremos ser tentados y que es por eso que vamos a orar. Es por eso que vamos a confesar, para que sea quitada toda cosa que el enemigo hubiera puesto dentro de nosotros. Y entonces ya cuando hemos orado, Dios nos perdona y el enemigo no puede dominarnos. Esa es la razón por la cual debemos orar y así no somos tentados. Luego dice en el verso 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Pero si nosotros o alguien no perdona, aunque él pida perdón a Dios, Dios no lo perdona. Y si no lo perdona a Dios, esa persona está completamente expuesto a la fuerza, a la furia, a la maldad que el enemigo le pudiera poner en su vida. En Isaías capítulo 1, el verso 15 dice esto: cuando una persona no perdona, mire lo que hace Dios. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué significa eso? Que la persona, no es que ande matando físicamente, pero si la persona tiene maldad en su interior y no va y ora y no se pone a cuenta, si no le pide perdón a Dios, no matamos físicamente, pero con la boca criticamos, mentimos y hacemos todo ese tipo de cosas. Eso nos ensucia delante de Dios y entonces la persona no puede entrar en comunión con el Señor, porque el pecado lo está separando de Dios. Luego dice, en el verso 16, el Señor dice esto, y es una recomendación hoy para nosotros, dice: lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Ve? Dios quiere que paremos de eso para que entonces entremos en comunión con Él. Y al hacer eso, entonces nos va a recomendar: deja de hacer lo malo, pero ahora ¿qué tengo que hacer? Si antes me ocupaba de lo malo, ¿qué tengo que hacer ahora? Dejar de hacer lo malo, pero ahora tengo que aprender a hacer el bien. En el verso 17 dice: aprender a hacer el bien.
Buscad el juicio. ¿Qué es lo correcto? Tenemos que hacer lo que el Señor dice en su palabra. Restituir al agraviado. Si en alguna cosa nosotros hemos hecho fraude, tenemos que arreglar eso, porque es lo que el Señor dice. Y dice luego a hacer justicia al huérfano. No les andemos quitando a los huérfanos. Al contrario, deberíamos ser las manos de Dios que les podamos, en lo que podamos, servirles. Y si algo podemos hacer por ellos, es un honor poder servir a un huérfano, porque al servirles a ellos estamos siendo instrumentos usados por el Señor. Amparar a la viuda en sus necesidades. Si hacemos eso, en el verso 18, el Señor dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el principio del verso dice, venid luego, dice Jehová. Jehová es Dios, el juez. Y dice que Él quiere que estemos a cuenta. ¿De qué vamos a estar a cuentas? De todo lo que acontece en nuestro ser interior. Es vital. Toda persona que tiene un cuerpo, dice la palabra en el verso que iniciamos el tema, dice que toda carne vendrá y orará al Señor. Por eso aquí el Señor dice, nos está auxiliando, dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Significa que Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos mantenernos en paz con Él, pero también limpios en nuestro ser interior, que no haya... Vamos a tener pensamientos malos, pero tenemos la opción de ir a confesarlos, y cuando nos confesamos, Dios nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Si nosotros hacemos eso, en el verso 19 dice, si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Eso quiere decir que es Dios quien es el proveedor de todo. Si nosotros hacemos lo que Él dice que hagamos, entonces Él, después que nos perdona, nos da lo que necesitamos. En el verso 20 dice, mas si no quisiereis y fuereis rebeldes, ¿no quisieres qué? Si no quisiereis orar. Orar es un juicio. Venir voluntariamente y confesarle al Señor todo lo que tenemos en la mente, las intenciones y los deseos malos. Venimos ante Él y se los confesamos, somos libres. Pero si alguien no quiere hacer eso, venir con Él y expresarle, confesar eso, entonces la persona, según la palabra de Dios, dice que serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Así que quisiéramos y oramos que Dios nos ayude a todos y que toda carne venga y ore, porque eso es lo que todos necesitamos. Necesitamos conectarnos con el único que puede resolver cualquier situación en nuestra vida, en todo tiempo y en todo lugar. Él es todopoderoso, Él es omnisciente y Él es omnipresente. Solo Él tiene sus atributos y por lo tanto solo Él puede recibir la petición de cada ser humano en este mundo. Que Dios le bendiga y que lo auxilie en este tema.